la condición previa para que se produzca endocarditis. Entonces, miren, esta es una válvula dañada. Miren, chicos, las vegetaciones, cómo se ven, ¿no? Como vemos, es un conglomerado, como dice su nombre, un conglomerado de bacterias, de fibrina, de microorganismos y de células inflamatorias. Entonces, tiene que haber, para que haya una endocarditis infecciosa, tiene que haber un daño previo, ya sea por una cardiopatía congénita, ya sea por un daño del endocardio. Por ejemplo, acá miren, que nos llama la atención, fíjense, el septum interventricular. Este es el septum interventricular y miren, no está completo, sino hay una comunicación entre ambos ventrículos. Entonces, esta es una condición previa para que se vaya a colonizar por bacterias o por cualquier microorganismo y nos pueda producir una endocarditis infecciosa. Igualmente, la persistencia del conducto arterioso. No, miren, acá esto es lo normal, ¿no? Que es de acá la aorta y acá está la pulmonar. Entonces, cuando hablamos de persistencia del conducto arterioso, hablamos de una comunicación, como vemos acá en la flecha negra, entre la aorta y la arteria pulmonar. Entonces, estas dos patologías congénitas, como vemos, son entre dos cavidades que tienen alto flujo, ¿no? Por ejemplo, los ventrículos, ¿no? El ventrículo izquierdo tiene alto flujo, igualmente la aorta. Entonces, hay alto flujo de sangre que está pasando de una cavidad a otra, en el caso de la comunicación interventricular, y de una gran arteria a otra, en el caso de la persistencia del conducto arterioso. Entonces, estas son condiciones previas para que se pueda dar una endocarditis infecciosa. En cuanto a la clasificación puede ser de acuerdo al tiempo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en una endocarditis infecciosa aguda, ¿no? Es una enfermedad que evoluciona rápidamente, tiene fiebre muy alta, destruye las estructuras cardíacas rápidamente, produce embolización séptica, ¿no? Y la subaguda. La subaguda evoluciona ya también de forma, como dice su nombre, ¿no? De forma indolente, no produce muchas embolizaciones, ¿no? Pero el paciente puede llegar a morir por un aneurisma micótico. Ahora, de acuerdo al sitio de infección, se puede clasificar, por ejemplo, en una endocarditis de válvula nativa, o sea, cuando la válvula es propia del paciente, o una endocarditis de válvula protésica, cuando el paciente es portador de una prótesis. Ahora, de acuerdo a la causa de la infección, ¿no? Puede ser, por ejemplo, como ya lo hemos dicho, puede ser bacteriana, puede ser viral, puede ser micótica, ¿no? En países desarrollados, por ejemplo, hay una gran prevalencia de la endocarditis infecciosa en drogadictos, ¿no? Por vía endovenosa. Ahora, según el modo de infección, también puede ser clasificado en nosocomial o puede ser extranosocomial. Entonces, acá tenemos la clasificación, miren. Tenemos, por ejemplo, de válvula nativa izquierda, de válvula protésica izquierda. Cuando el paciente es portador de una prótesis, ¿no? Y la endocarditis se produce a menos de un año en que ya le hayan colocado la prótesis, es una endocarditis de válvula protésica precoz. Y cuando ya pasó más de un año de haber colocado la prótesis, es una endocarditis protésica no tardía, o sea, más de un año después de la cirugía. Y también puede ser en endocarditis infecciosa derecha, ¿no? Según el modo de adquisición puede ser nosocomial, ¿no? O sea, cuando el paciente está hospitalizado más de 48 horas en un establecimiento de salud, o puede ser no nosocomial, ¿no? Cuando ya empiezan los síntomas antes de las 48 horas de estar el paciente en un establecimiento, ¿no? O puede ser adquirida en la comunidad o asociado al uso de drogas. Ahora, cuando decimos es una endocarditis infecciosa activa, o sea, cuando decimos que este paciente está con una endocarditis activa, cuando el paciente tiene fiebre persistente, cuando los hemocultivos siguen saliendo positivos, cuando hay una morfología inflamatoria activa que se descubre en lo que es ya la cirugía, ¿no? O cuando el paciente se encuentra en plena terapia antibiótica,
o hay evidencia histopatológica de que el paciente está con una endocarditis infecciosa activa. Ahora, ¿cuándo hablamos de recurrencia? Cuando hablamos de recurrencia, chicos, hablamos de dos escenas, ¿no? Puede ser recaída o puede ser reinfección. Cuando decimos este paciente tiene una recaída, decimos recaída cuando se va a producir la endocarditis infecciosa causada por el mismo microorganismo en menos de 6 meses del episodio inicial. Eso es recaída, el mismo microorganismo en menos de 6 meses del episodio inicial. Y cuando hablamos de reinfección, puede haber reinfección en dos casos. Uno, que la infección sea por un microorganismo diferente o que la reinfección sea causada por el mismo microorganismo, pero a más de 6 meses del episodio inicial. Entonces, estos términos son importantes para que podamos tratar al paciente. Entonces, en países desarrollados, miren, tiene una prevalencia de 4 a 7 por cada 100.000 personas. Entonces, como les decía al principio, no es una enfermedad prevalente, pero que tenga alta prevalencia, pero sí tiene alta tasa de mortalidad. Como ya hemos visto, los factores predisponentes son las cardiopatías congénitas, ¿no? Las que tienen alto flujo, como hemos visto la CIB o la persistencia del conducto arterioso, o valvulopatías que ya sean consecuencia, por ejemplo, de la fiebre reumática o de valvulopatías degenerativas, ¿no? O pacientes que pues tengan dispositivos cardíacos, como por ejemplo marcapasos, desfibriladores implantables, etc. La incidencia aumenta con la edad, ¿no? Entre el 25 al 35% de adquirir endocarditis está relacionado al cuidado de la salud, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la colocación de un marcapaso, ¿no? Del 16 al 30% de los casos se van a presentar en válvulas protésicas y esto se produce de 6 a 12 meses después de que el paciente tenga este reemplazo de la válvula. Entonces, cualquier microorganismo puede producir disculpen, chicos. Entonces, en la etiología, como ya hemos dicho, cualquier microorganismo puede producir endocarditis infecciosa, ¿no? Entonces, puede haber, por ejemplo, los estreptococos, ¿no? Los estreptococos del grupo Viridans, el estafilococo aureus, ¿no? Que está en la piel. También pueden producir las bacterias del grupo ASEG, ¿no? Cuando hablamos del grupo ASEG, hablamos del Haemophilus, del Actinomyces, del Cardiobacterium, de la Eikinella, Legionella y Klebsiella, ¿no? Y también puede ser el Streptococo Galolisticus, puede ser el Streptococo bovis. Sobre todo esto es frecuente en pacientes que tienen tumores a nivel del colon. Puede ser también enterococo, que pueden venir o pueden llegar del tracto genitourinario. Ahora, la endocarditis de la válvula protésica, ¿no? Si se va a producir esta endocarditis dentro de los 2 meses posteriores a la cirugía, lo más probable es que haya sido una contaminación en el momento intraoperatorio, ¿no? Entonces podemos tener, por ejemplo, los estreptococos, el estafilococo aureus, los difteroides o los hongos. Ahora, si la etiología es después de un año, ya es similar a, puede ser otros microorganismos, ¿no? La endocarditis por procedimientos, por colocación de dispositivos, ¿no? Lo más frecuente es que encontremos el estafilococo aureus. Eso es lo más frecuente. Ahora, también en endocarditis que son adictos a drogas endovenosas, ¿no? Va a haber afectación de lo que es las bacterias, la válvula tricúspide, ¿no? Entonces, lo más frecuente es que se encuentre estafilococo aureus, pseudomonas y cándida, que son bacterias y hongos que viven pues en la piel, ¿no?
Ahora, también en pacientes, por ejemplo, se puede encontrar varios tipos de gérmenes, ¿no? Puede haber una infección polimicrobiana, ¿no? Ahora, en cuanto a los cultivos, chicos, del 5 al 15% salen negativos, ¿no? ¿Y por qué salen negativos? Porque muchas veces ya el paciente con endocarditis infecciosa pues ha usado antibióticos, ¿no? Sin saber la causa. Entonces pueden hacer un uso inadecuado de antibióticos y ya varía lo que es la flora, ¿no? Entonces ya los cultivos salen negativos. ¿Por qué? Porque han usado previamente antibióticos. Acá tenemos todos los gérmenes más frecuentes, ¿no? Estreptococo, neumococo, enterococo, estafilococo, el grupo AC, los bacilos gram negativos, la cándida, o puede ser polimicrobiana, difteroides y algunos pues con cultivo negativo. Entonces, para que haya endocarditis infecciosa, chicos, tiene que haber una condición previa, no se olviden. Puede ser una congénita, puede ser el daño al colocar algún dispositivo, o puede ser una válvula que ya esté afectada por una cardiopatía reumática, pero tiene que haber un daño previo del endocardio. Si el endotelio está sano, el endocardio está sano, no tiene por qué haber adhesión de ningún microorganismo. Ahora, en algunas patologías, como por ejemplo el lupus, ¿no? Hay estados de hipercoagulabilidad, donde se puede producir una endocarditis marántica, ¿no? O sea, una endocarditis no infecciosa. Y esto por los estados de hipercoagulabilidad. Entonces, ¿cómo vamos a enfocarnos en la fisiopatología de la endocarditis infecciosa? Primero tiene que haber daño a nivel del endotelio, ¿no? Entonces, al haber daño a nivel del endotelio, va a haber agregación plaquetaria, va a haber producción de fibrina y de otra parte del cuerpo, que generalmente es la piel o la cavidad oral o el tracto genitourinario o el sistema o el aparato digestivo, etcétera, pueden llegar gérmenes, ¿no? Que van a colonizar este endocardio que previamente ya está dañado, ¿no? Van a colonizar y ahí van a producir lo que es la endocarditis infecciosa. Entonces, vamos a tener tres tipos de manifestaciones, ¿no? Las manifestaciones sistémicas, ¿no? Las manifestaciones que se van a producir porque es una infección. Vamos a tener las manifestaciones por la ¿no? Que son las manifestaciones de la cavidad oral o respiratorio, se va a producir este viaje de los microorganismos hacia ese endocardio dañado. Entonces ahí es donde nos va a producir. Ahora, esta vegetación, ¿no? Va a ser este conglomerado que está pues rodeado, los microorganismos están bien protegidos por fibrina, ¿no? Entonces va a ser bien difícil que el antibiótico llegue hasta el germen que está produciendo la endocarditis. Entonces, esta vegetación séptica también va a tener otras complicaciones. Se puede desprender y puede viajar a cualquier parte del organismo. Nos puede producir embolias pulmonares, nos puede producir infartos a nivel, por ejemplo, del vaso, puede producirnos abscesos a nivel cerebral, ¿no? Entonces vamos a tener varios tipos de manifestaciones. Entonces, estas manifestaciones son de tipo sistémica porque el paciente está infectado, ¿no? Entonces va a tener todas las manifestaciones de fiebre, de malestar general, de anorexia, pérdida de peso. En cuanto a la destrucción de las estructuras cardíacas, ¿no? El paciente pues va a llegar a hacer falla cardíaca con todas las manifestaciones que ya conocemos y vamos a tener
las manifestaciones por estos fenómenos embólicos. O sea, estas vegetaciones que se desprenden y embolizan a cualquier parte del cuerpo. Ahí vamos a tener abscesos, vamos a tener infartos tisulares, sépticos, etc. Entonces, en este cuadro se resumen los síntomas más frecuentes, ¿no? La fiebre, miren, del 80 al 90%. Vamos a tener, por ejemplo, malestar general, anorexia, artralgia, baja de peso. Vamos a tener esplenomegalia, puede haber manifestaciones neurológicas, ¿no? También va a haber manifestaciones de tipo inmunológicas, por ejemplo, los nódulos de Osler, o vamos a tener las hemorragias subunguales, las manchas de Roth, va a haber petequias. A nivel laboratorial vamos a tener alteraciones como anemia, leucocitosis, puede haber hematuria porque se produce también glomerulonefritis en esta patología. La velocidad de sedimentación está elevada, la proteína C reactiva está elevada, puede estar positivo el factor reumatoideo, hay inmunocomplejos positivos, etc. Ahora, las manifestaciones cardíacas, el paciente con endocarditis infecciosa va a tener soplos, ¿no? Va a tener un soplo nuevo, un soplo de insuficiencia, porque es la válvula la que se está destruyendo. Entonces, al principio de la patología puede no estar presente el soplo de insuficiencia, pero ya hacia el final de la patología, cuando ya el cuadro está avanzado, hasta el 85% de pacientes presentan este soplo de insuficiencia cardíaca, de insuficiencia valvular. Ahora, otras complicaciones, puede haber una miocarditis, no puede haber una fístula, chicos, o sea, esta vegetación o absceso puede carcomer, por ejemplo, lo que es el septum interventricular y nos puede producir una comunicación interventricular, pero no como una causa genética, sino por destrucción del tejido, ¿no? Entonces puede haber fístulas intracardíacas. Las manifestaciones extracardíacas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, estas manifestaciones de tipo inmune, puede haber, por ejemplo, abscesos. Acá, fíjense, esta es una imagen de una ecocardiografía. Miren acá se ve una imagen de un absceso a nivel de la válvula tricuspide, ¿no? Igualmente acá, fíjense, este es el septum, ¿no? Que se ha roto el septum y se ha producido una comunicación interventricular, esto producto de un absceso que haya carcomido, ¿no? Lo que es este septum, ¿no? Y nos produzca esta comunicación. Acá, fíjense, esta es una imagen, bueno, de una muestra patológica, ¿no? De un tejido ya, pues, de un corazón ya, que ya no está, una muestra de anatomopatología, ¿no? Miren cómo los abscesos, ¿no? Puede producir fístulas, miren, o ruptura miocárdica. Entonces tenemos todas las complicaciones, todas las manifestaciones, tanto sistémicas, cardíacas y extracardíacas. Entonces, fíjense acá en esta imagen, miren cómo son las vegetaciones, chicos. Son válvulas dañadas, ¿no? Y miren las vegetaciones que tienen este aspecto de coliflor, ¿no? Entonces, acá los microorganismos están en el fondo también, pues entonces, como está protegido por este material fibrinoide, entonces el antibiótico llega difícilmente hasta el microorganismo, pero sí puede llegar a romperse esta vegetación y embolizar. En cuanto a las manifestaciones extracardíacas, están relacionadas con la duración de la infección, ¿no? Es menos frecuente si el diagnóstico es más temprano. Perdón, chicos. La necesito, estoy en clases. Entonces, estas manifestaciones lo podemos ver en la piel, en el vaso, en el riñón, ¿no? Porque se va a producir glomerulonefritis, en el sistema esquelético o en las meninges. Entonces, acá, chicos, tenemos algunas de las manifestaciones extracardíacas. Fíjense en el dedo meñique, ¿no? Que vamos a ver un tipo de nódulos
¿no? Que son conocidos como los nódulos de Osler, o conocido también como panadizo de Osler, que son lesiones dolorosas que se van a presentar a nivel de las yemas de los meñiques. Estos son los nódulos de Osler. Ahora también vamos a tener las hemorragias en astilla o hemorragias subunguiales. Fíjense acá a nivel de las uñas, ¿no? Ahora tenemos también las manchas de Janeway. Estas manchas son unas manchas hemorrágicas que se presentan en la palma de las manos o en la planta de los pies, como vemos acá, y esto se produce por los fenómenos inmunológicos. Fíjense, las manchas de Janeway. Ahora, también tenemos lo que son las manchas de Roth o hemorragias en flama, ¿no? Estas son las manchas de Roth. Esto se ve en un fondo de ojo. Ahora, fíjense acá en esta imagen, ¿no? Es una imagen con bordes definidos, ¿no? Este es un absceso a nivel cerebral. Entonces, el paciente de repente no sabe o no se sabía que tenía esta patología y ya hace las complicaciones embólicas. Igual puede haber microabscesos, fíjense, a nivel cerebral. Entonces, esas son las manifestaciones extracardíacas. Se puede producir también el pioneumotórax, ¿no? Como una complicación. En cuanto al diagnóstico, chicos, es bien conocido los criterios de DIU, ¿no? Hay criterios mayores y criterios menores. Entonces, para hacer este diagnóstico vamos a tener los criterios mayores, que son básicamente dos. Una ecocardiografía o la evidencia de vegetaciones en la ecocardiografía, ¿no? Y segundo, los hemocultivos positivos. Y los criterios menores tenemos, pues, primero una predisposición, o sea, que ya haya daño del endocardio, que puede ser por la cardiopatía congénita, por la valvulopatía reumática, degenerativa, etc. La fiebre, los fenómenos vasculares, los fenómenos inmunológicos, ¿no? O evidencia microbiológica de que creció algo en el hemocultivo, pero no se puede identificar el germen. Entonces acá tenemos, ¿no?, los criterios mayores, ¿no?, que son los cultivos positivos, ¿no? 2 hemocultivos positivos generalmente tienen que ser tomados con la diferencia de 1 hora entre cada toma. Ahora, si es, por ejemplo, un cultivo positivo de Coxiella burnetii, un único hemocultivo positivo también nos va a servir como criterio mayor, ¿no? Y segundo, pues las pruebas de imágenes, ¿no? La ecocardiografía o las vegetaciones que se van a evidenciar por la ecocardiografía. Entonces, para que nosotros hablemos de un diagnóstico, de endocarditis infecciosa, debemos tener 2 criterios mayores, o puede ser un criterio mayor más 3 criterios menores o 5 criterios menores. Ahora, cuando hablamos de un diagnóstico de endocarditis infecciosa posible, si tenemos un criterio mayor y un criterio menor o 3 criterios menores. Y cuando hablamos de o descartamos esta patología, por ejemplo, si al iniciar el tratamiento la fiebre desaparece en menos de 4 días. ¿No? Ese es un criterio que nos debe hacer descartar la patología. Entonces, miren, por ejemplo, acá, miren, este es el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, y miren esta gran vegetación, ¿no? Como ven, son como lengüetas que se ven en la ecocardiografía. Entonces, esta es la vegetación que está produciendo, pues, daño a nivel de la válvula, ¿no? O sea, una insuficiencia a nivel de la válvula. Igualmente acá, esta es una imagen de una ecocardio transesofágica, miren acá, ¿no?, donde se ve la vegetación. La ecocardiografía la ecocardiografía que se realiza es la transtorácica. Ahora, si las vegetaciones son muy pequeñas, ¿no?, se puede usar, por ejemplo, la ecocardiografía transesofágica,
que consiste en hacer una ecocardiografía, pero a través de una sonda que pasa por el esófago. Entonces, a través del esófago se observa pues mucho más cerca el corazón, ¿no? Entonces, ahí se puede ver las vegetaciones, si es que son más pequeñas. Entonces, ahí se puede hacer este procedimiento si no estamos seguros de que la imagen que estamos viendo sea una vegetación. También se puede hacer en caso de que el paciente necesite una cirugía, ¿no? Entonces, si sospechamos de endocarditis infecciosa, ¿no? Se hace lo que es la ecocardiografía transtorácica, ¿no? Si ya si es negativa, o sea, si no se ven las vegetaciones y seguimos con una alta sospecha de endocarditis infecciosa en el paciente, ahí se puede hacer una ecocardiografía transesofágica. Entonces, fíjense esta válvula, chicos, esta válvula que ha sido retirada. Miren cómo las valvas han sido totalmente afectadas pues por las vegetaciones, ¿no? Entonces acá ya no hay nada que salvar, ¿no? Sino hacerle frente a un reemplazo de la válvula. En cuanto al tratamiento, chicos, ya como hemos visto que los gérmenes están metidos, están cubiertos por fibrina, entonces es bien difícil que el antibiótico llegue hasta el fondo de esa vegetación. Por eso es que las dosis de los antibióticos que se usan en endocarditis son dosis altas, ¿no? Y por tiempo prolongado. Por ejemplo, se puede usar lo que es la penicilina G sódica de 12 a 18 millones, fíjense la dosis tan alta, ¿no? En 24 horas y se puede usar por 4 semanas. Ceftriaxona también se puede usar por 4 semanas. La penicilina cristalina, la G sódica, ¿no? Ahora, en caso de que no se pueda usar este medicamento, tenemos lo que es la gentamicina, fíjense, a 3 miligramos por kilo, no se puede usar la vancomicina. Ahora, si es de válvula nativa, ¿no? También se puede usar, por ejemplo, la cristalina, como vemos, por 4 semanas, la ceftriaxona por 4, la gentamicina por 2, la vancomicina por 4 semanas. Y la causa es el estafilococo por material protésico, se puede usar la oxacilina o la napsilina, ¿no? 12 gramos, fíjense, por 6 semanas, ¿no? O la gentamicina de 3 a 5 semanas. También se puede usar la cefazolina, ¿no? O se puede usar la vancomicina, como vemos acá, ¿no? Y tienen que ser medicamentos asociados y por semanas prolongadas. Ahora, si es una endocarditis de una válvula protésica, ¿no? Causada por estafilococo, se puede usar la oxacilina o la napsilina, se puede usar rifampicina, como ven, 900 miligramos en 24 horas, hasta por 6 semanas, la gentamicina, o se puede usar la vancomicina con rifampicina o gentamicina. Como vemos acá, son dosis altas y por tiempo prolongado. Ahora, el paciente con endocarditis infecciosa también puede tener, puede que no responda al tratamiento antibiótico o puede hacer una falla cardíaca, ¿no? Si hay una destrucción completa de la válvula o si el paciente, por ejemplo, es portador de una válvula protésica y hay destrucción de esta válvula. Entonces, el paciente va a necesitar un tratamiento quirúrgico, ¿no? Un tratamiento quirúrgico rápidamente. Entonces, si hay falla cardíaca, si hay disfunción de la válvula, si hay una dehiscencia de la prótesis valvular, el paciente debe entrar a sala o debe ser tratado quirúrgicamente rápidamente, ¿no? Si persiste la bacteriemia pese al tratamiento antibiótico o si hay resistencia al tratamiento, ¿no? Este paciente tiene que ser sometido a un tratamiento quirúrgico de manera de emergencia. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente con endocarditis? No tiene que estar en un hospital donde ya tenga alta resolución, ¿no? Porque el paciente puede tener esa complicación
y va a necesitar pues, un tratamiento quirúrgico de manera urgente. Ahora, cuando el paciente tiene mal pronóstico, cuando la edad es más avanzada, cuando la endocarditis es sobre una válvula protésica, si el paciente tiene comorbilidad, ¿no? Aparte, o sea, si es diabético, si tiene inmunodeficiencia, o si tiene enfermedad renal, pulmonar, etcétera. Si hay complicaciones también de la endocarditis como falla cardíaca, falla renal, ictus, shock séptico o complicaciones perianulares de las válvulas protésicas, entonces ese paciente tiene mal pronóstico. Ahora, cuando los gérmenes son, por ejemplo, estafilococo aureus o bacilos gram negativos o son hongos, también tienen mal pronóstico. Cuando los resultados en la ecocardiografía hay complicaciones perianulares, hay regurgitación de la válvula izquierda o una fracción de eyección disminuida, o hay hipertensión pulmonar, o las vegetaciones son grandes, o hay una disfunción protésica grave, o un cierre prematuro de la válvula mitral, etc. Esos son indicadores de mal pronóstico en el paciente. Ahora, ¿qué debemos hacer con el paciente que ya sabemos que tiene un factor predisponente a endocarditis infecciosa? Es decir, el paciente que tiene, por ejemplo, una comunicación interventricular, una persistencia del conducto arterioso, o el paciente que tiene una valvulopatía, ¿no? Ya sea degenerativa o sea una valvulopatía infecciosa o reumática, tenemos que dar tratamiento antibiótico, tratamiento profiláctico, para que este paciente no no haga esta complicación, ¿no? Entonces, todo paciente que va a ser sometido, por ejemplo, a procedimientos orales, es decir, procedimientos con el odontólogo o procedimientos respiratorios, intestinales o genitourinarios o de tejidos blandos, no tiene que recibir previamente una dosis de antibiótico. Por ejemplo, se puede dar la amoxicilina, pero a dosis alta, ¿no? Entre 2 y 3 gramos una hora antes del procedimiento y 3 horas después del procedimiento. Entonces, con eso vamos a hacer que el momento en el que se produzca la bacteriemia, pues el paciente esté con alta dosis de antibiótico y ya no pueda colonizar este endocardio que está dañado, ¿no? Entonces, es importante hacer la profilaxis antibiótica. Se puede usar la amoxicilina, la ampicilina, si es alérgico a la penicilina, se puede usar, por ejemplo, la claritromicina o acitromicina, la cefalexina, clindamicina, como vemos acá, una hora antes, ¿no? O también se puede usar por la ceftriaxona o la clindamicina. Y estas son dosis recomendadas, ¿no? Si se va a usar la amoxicilina o ampicilina, 2 gramos, o si es alérgico, pues se puede usar la clindamicina. Entonces, chicos, esto es todo con respecto a endocarditis infecciosa, que como les vuelvo a repetir, no tiene una prevalencia alta, pero sí tiene una alta tasa de mortalidad. Entonces, en todo paciente que tenga este factor predisponente, debemos sospechar de esta patología por la alta tasa de mortalidad. Ahora vamos a pasar a otro tema que también está relacionado con esta patología, que es la fiebre reumática.